Mi familia me echó de casa, 24 horas antes de mi SAT, para la boda de mi hermana, pero cuando le conté la verdad a su prometido, la boda se canceló, y nunca vieron venir mi venganza. Tengo 17 años. Estoy en mi último año de preparatoria, y lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó mi familia, o sea, lo que quedaba de ella. La cosa es que siempre supe que mis padres preferían a mi hermana Amanda. Eso no era ningún secreto, pero nunca imaginé que llegarían tan lejos como para literalmente echarme de la casa justo antes de mis exámenes SAT, solo para darle mi cuarto a los invitados de su boda. Y cuando digo literalmente, digo que me dieron 24 horas de aviso, tipo, empaca tus cosas y vete porque necesitamos tu habitación para la tía Meryl y el tío Bob o quien sea que venga del lado de su prometido Thomas. Supongo que debería empezar por el principio para que esto tenga sentido. Amanda siempre fue la niña dorada de la familia, ya sabes, 5 años mayor que yo, perfecta en todo, sacaba buenas calificaciones sin esforzarse mucho, era capitana del equipo de porristas, tenía 1 millón de amigos, ese tipo de persona. Y yo era, no sé, el hijo del medio invisible que nadie realmente notaba a menos que hiciera algo mal. Mis padres iban a todos los eventos de Amanda, como todos, hasta los ensayos de sus presentaciones de baile cuando tenía tipo 8 años. Pero cuando yo tenía un partido de fútbol o una presentación en la escuela, siempre había alguna excusa de por qué no podían ir. Que tenían que trabajar, que estaban cansados, que ya habían visto uno antes, entonces ¿para qué ir a otro? Crecí acostumbrado a eso. La verdad, pensaba que así eran las cosas y ya. Cuando Amanda anunció su compromiso con Thomas hace como 1 año y medio, mis padres enloquecieron de felicidad. Thomas es un tipo decente, trabaja en finanzas o algo así, gana buen dinero, y mis padres actuaban como si su hija se hubiera ganado la lotería. Desde ese momento todo en la casa giraba alrededor de la boda. Todo el tiempo era Amanda esto, la boda aquello. Necesitamos hacer esto para la boda. Necesitamos comprar aquello para la boda. Y yo ahí en mi cuarto, tratando de estudiar para los SAT porque, ¿me explico? Esos exámenes son importantes si quieres entrar a una universidad decente, y yo necesitaba una beca completa, porque no había manera de que mis padres fueran a pagarme la universidad cuando ya estaban gastando miles de dólares en esta boda ridícula. Los SAT estaban programados para un sábado específico en marzo, y yo llevaba meses preparándome, tomando cursos en línea, haciendo ejercicios de práctica todas las noches después de la escuela, sacrificando salidas con mis amigos, los fines de semana para estudiar. Mis padres sabían esto. O sea, no es que fuera un secreto, les había dicho como 1000 veces que esa fecha era súper importante para mí, pero aparentemente no tan importante como para que la recordaran cuando decidieron que ese mismo fin de semana sería perfecto para que llegaran un montón de invitados de fuera de la ciudad que venían para la boda, que era como 2 semanas después. Entonces, un miércoles, por la noche, estoy en mi cuarto estudiando matemáticas porque esa es mi sección más débil, y mi mamá entra sin tocar, nunca tocaba, y me dice, Riley, necesitamos hablar. Y yo tipo, ok, ¿qué pasa? Y ella se sienta en mi cama y me suelta esta bomba de que necesitan mi cuarto para los invitados de la boda este fin de semana y que tengo que empacar mis cosas y encontrar otro lugar donde quedarme hasta después de la boda. Yo me quedé ahí sentado mirándola tipo, ¿estás bromeando? Porque honestamente pensé que era una broma. Le dije, mamá, mis SAT son este sábado, no puedo irme a ningún lado, necesito dormir bien, necesito estar tranquilo, necesito concentrarme. Y ella solo me dice, bueno, pues tendrás que arreglártelas, Amanda necesita estos cuartos para sus invitados y no hay espacio para ti. No hay espacio para mí. En mi propia casa, la casa donde había vivido toda mi vida. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, ¿sabes? Traté de razonar con ella. Le dije que podía dormir en el sofá, que podía quedarme en el garaje, cualquier cosa. Solo necesitaba estar en casa para este examen que era literalmente uno de los más importantes de mi vida. Pero ella se puso firme. Dijo que no, que los invitados necesitaban todo el espacio disponible y que yo era suficientemente mayor como para valerme por mí mismo por unos días. Le pregunté a mi papá después, y él básicamente dijo lo mismo, que dejara de ser dramático y que encontrara dónde quedarme, que era solo por un fin de semana. Traté de llamar a Amanda pensando que tal vez ella podría hablar con ellos, porque tipo, era su boda, ¿no? Tal vez ella no sabía que me estaban echando. La llamé esa misma noche, casi llorando ya, y le expliqué la situación. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo,
Y esto lo recuerdo palabra por palabra porque quedó grabado en mi cerebro. Me dijo, Riley, si no tienes dónde quedarte, puedes vivir en la calle por lo que me importa. Mi boda es más importante que tus estúpidos exámenes. Y colgó. Así nomás. Su hermano menor, llamándole prácticamente desesperado, y ella diciéndome que podía vivir en la calle. Ahí fue cuando me di cuenta de que realmente no les importaba. Ninguno de ellos. No era solo favoritismo o que me ignoraran un poco, era que genuinamente no les importaba lo que me pasara mientras no interfiriera con sus planes. Me senté en mi cuarto esa noche mirando al techo pensando, ok, ¿qué hago ahora? Tenía como 36 horas para encontrar un lugar donde quedarme, empacar todas mis cosas y de alguna manera mantenerme calmado y concentrado para el examen más importante que había tomado en mi vida. Lo primero que hice fue llamar a mi mejor amiga. Vamos a decirle Sara, porque no quiero usar su nombre real. Le conté todo lo que estaba pasando, y ella ni siquiera dudó. Me dijo, ven a mi casa. Mis papás no van a tener ningún problema. Y tenía razón. Los papás de Sara son literalmente las personas más amables que he conocido. Cuando les expliqué la situación y admito que lloré un poco mientras lo hacía, lo cual fue súper vergonzoso. Ellos solo me abrazaron y me dijeron que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. La mamá de Sara hasta preparó el cuarto de huéspedes para mí, puso sábanas limpias, me dijo que me sintiera como en casa, y su papá me ayudó a traer mis cosas cuando fui por ellas al día siguiente. Cuando volví a mi casa a empacar, mis padres ni siquiera estaban ahí. Estaban en alguna reunión con el coordinador de la boda o algo así. Empaqué toda mi ropa, mis libros, mi laptop, mis materiales de estudio para los SAT, todo lo que pude meter en 2 maletas grandes y mi mochila. Me sentía como si estuviera en piloto automático. Ya sabes, tipo no podía procesarlo realmente, solo estaba haciendo los movimientos mecánicos de doblar ropa y meter cosas en maletas. Sara y su papá vinieron a ayudarme y él seguía diciendo cosas como, esto no está bien. ¿Tus padres saben lo que están haciendo? Y yo solo asentía porque no confiaba en mi voz para hablar sin quebrarme. Los días antes de los SAT fueron raros. Traté de estudiar, pero no podía concentrarme. Seguía pensando en cómo mis propios padres me habían echado de la casa sin importarles nada. La mamá de Sara notó que estaba teniendo problemas y se sentó conmigo una noche y me dijo, mira, sé que esto es horrible y no es justo, pero no puedes dejar que arruinen tus SAT. No les des ese poder. Ellos ya te quitaron tu casa. No dejes que también te quiten tu futuro. Y tenía razón, ¿sabes? Tenía toda la razón. Entonces traté de compartimentalizar todo, de meter todos esos sentimientos de traición y enojo en una caja mental y enfocarme solo en el examen. El sábado llegó, y honestamente no recuerdo mucho del día, excepto que estaba temblando durante todo el examen. No de frío, sino de pura ansiedad y estrés. Pero lo hice. Completé todas las secciones, incluso la de matemáticas que tanto me preocupaba. Cuando salí del centro de exámenes, me sentí como si me hubieran atropellado un camión. Estaba mental y emocionalmente exhausto. Sara me estaba esperando afuera con café y dona, y me abrazó sin decir nada, lo cual era exactamente lo que necesitaba. Esa noche, ya más calmado y con algo de claridad mental, empecé a pensar en Thomas. Él siempre había sido amable conmigo, tipo, las pocas veces que había estado en la casa para cenas familiares o lo que sea, siempre me preguntaba cómo estaba la escuela, cómo iban mis planes para la universidad. Parecía genuinamente interesado. Y me puse a pensar, ¿él sabe lo que pasó? ¿Él sabe que Amanda literalmente me dijo que podía vivir en la calle? Porque no me parecía el tipo de persona que estaría ok con eso. Entonces, le mandé un mensaje. Le expliqué toda la situación. Desde que mis papás me dieron 24 horas para irme hasta la llamada con Amanda, donde me dijo que la boda era más importante que mis exámenes. Le mandé screenshots de nuestros mensajes de texto, donde ella literalmente escribió lo de vivir en la calle. No esperaba que respondiera rápido porque imaginaba que estaba ocupado con toda la locura de la boda prellegada de invitados, pero me respondió como en 20 minutos. Me dijo que no tenía idea de nada de esto, que pensaba que yo me había ofrecido voluntariamente a quedarme con un amigo para darle espacio a los invitados, que eso fue lo que Amanda le había dicho. Lo que pasó después fue tipo una bomba nuclear en mi familia. Thomas confrontó a Amanda esa misma noche, y aparentemente hubo una pelea masiva. Él le preguntó directamente por qué me había echado de la casa,
y por qué me había dicho esas cosas horribles, y ¿sabes lo que ella respondió? Dijo que lo había hecho porque me encontraba molesto y no quería lidiar conmigo durante su fin de semana especial. Ni siquiera intentó decir que fue decisión de nuestros padres o que había sido un malentendido. Solo admitió que pensaba que yo era molesto y no me quería cerca. Dijo que siempre había encontrado molesto tener un hermano menor, y que esta era su oportunidad de tener su momento especial sin que yo estuviera ahí estorbando. Thomas me contó todo esto por mensaje esa misma noche, y agregó al final: no puedo casarme con alguien que trata a su familia así, especialmente a un menor de edad. Le dijo a Amanda que la boda estaba cancelada hasta que pudieran resolver esto, y que necesitaban terapia de pareja porque claramente había cosas serias que ella necesitaba trabajar sobre empatía y responsabilidad. Al día siguiente domingo, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue mi mamá, luego mi papá, luego mi mamá otra vez, todos llamando y dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. Yo estaba tipo en shock, entonces no contesté ninguna llamada, solo los escuchaba sonar. Sara y sus papás estaban conmigo, y el papá de Sara me dijo: no tienes que hablar con ellos si no quieres, pero deberías al menos escuchar los mensajes para saber qué quieren. Entonces, puse los mensajes en altavoz. Mi mamá estaba literalmente llorando en uno de los mensajes diciendo: Riley, por favor, tienes que arreglar esto, tienes que hablar con Thomas, tienes que decirle que todo fue un malentendido, la boda de tu hermana está arruinada por tu culpa. Mi papá dejó un mensaje similar pero más enojado, básicamente culpándome por causar drama y arruinar este día especial para Amanda. Y entonces, mi mamá llamó de nuevo y dejó un mensaje que me hizo hervir la sangre. Dijo: y más te vale que no publiques nada de esto en tus redes sociales o en internet. No necesitamos que la gente sepa nuestros asuntos privados. O sea, ¿en serio? Me echaron de mi casa. Mi hermana me dijo que podía vivir en la calle, y lo que les preocupaba era que yo pudiera contar la historia online. Ni siquiera me habían preguntado cómo estaba, si había tenido dónde quedarme, cómo me había ido en mi SAT que ellos habían saboteado efectivamente. Solo les importaba salvar la cara y que la boda de Amanda siguiera adelante como si nada. Ahí fue cuando tomé una decisión. Llamé a mis abuelos paternos, los papás de mi papá, que viven como a 5 estados de distancia. Nunca habían estado muy involucrados en mi vida, porque viven lejos, y mi papá no era muy bueno manteniéndose en contacto con ellos, pero siempre habían sido amables conmigo las pocas veces que los veía. Les conté todo, y no solo lo del fin de semana de la boda, sino todo, años de ser ignorado, de favoritismo hacia Amanda, de sentirme invisible en mi propia familia, de cómo mis logros nunca importaban, pero cada pequeña cosa que Amanda hacía era celebrada como si hubiera descubierto la cura del cáncer. Mis abuelos se quedaron en silencio por un momento largo después de que terminé de hablar, y entonces mi abuela empezó a llorar. Dijo que no tenían idea de que las cosas eran así de malas, que mi papá siempre les había dicho que todo estaba bien, que éramos una familia feliz. Mi abuelo estaba furioso. Podía escucharlo en su voz. Dijo que iban a arreglar esto, que iban a venir y que iba a haber consecuencias serias para mi papá y mamá. También llamé a mis abuelos maternos, los papás de mi mamá, y tuve una conversación similar. Ellos viven más cerca, pero mi abuela está enferma, tiene problemas del corazón y no puede viajar mucho. Entonces no los veía tan seguido como me hubiera gustado. Mi abuelo materno se puso como loco cuando le conté lo que había pasado. Dijo que iba a llamar a mi mamá inmediatamente y que esto era inaceptable. Mi abuela se puso al teléfono después. Su voz sonaba débil, pero estaba claramente molesta también. Me dijo que me amaba y que lamentaba mucho no haber sabido antes lo mal que estaban las cosas. Los siguientes días fueron un torbellino absoluto. Mis abuelos paternos, literalmente, compraron boletos de avión y vinieron a la ciudad. Se quedaron en un hotel y me llevaron a cenar esa primera noche, y fue súper emotivo porque básicamente me quebré completamente y les conté cosas que ni siquiera sabía que me molestaban tanto, como cuando cumplí 13 años, y mis padres olvidaron mi cumpleaños completamente porque estaban planeando la fiesta de graduación de preparatoria de Amanda, o cuando gané un premio en la feria de ciencias y nadie de mi familia fue a la ceremonia, o todas las noches que pasé solo en casa porque estaban en algún evento de Amanda. Todo salió como un torrente, y mis abuelos solo me abrazaron y me dejaron llorar. Mientras tanto, mis abuelos maternos estaban llamando a mi mamá todos los días, presionándola, y mi abuelo paterno confrontó a mi papá en persona.
Fue a la casa y hubo una discusión masiva. Los vecinos probablemente escucharon todo. Mi abuelo le dijo a mi papá que era una vergüenza como padre, que cómo se atrevía a echar a su hijo menor de casa, que qué clase de persona hace eso. Mi papá trató de defender sus acciones diciendo que era solo por unos días y que yo estaba siendo dramático, pero mi abuelo no le compró nada de eso. Amanda publicó en Facebook como una semana después de todo esto, anunciando que la boda estaba pospuesta indefinidamente debido a circunstancias imprevistas. Los comentarios estaban llenos de gente preguntando qué había pasado, y ella no respondió a ninguno. Yo vi la publicación porque Sara me la mostró. Yo ya había eliminado a toda mi familia inmediata de mis redes sociales a esas alturas. Mis abuelos paternos trabajaron con los papás de Sara para hacer arreglos permanentes para mí. Legalmente no podía vivir solo porque era menor de edad, pero los papás de Sara dijeron que estarían felices de ser mis guardianes temporales hasta que cumpliera 18 o me graduara de preparatoria. Hubo un montón de papeleo legal involucrado, y mis padres tuvieron que firmar cosas dando permiso para que yo viviera con otra familia. Al principio se negaron. Decían que estaban siendo ridículos y que yo podía volver a casa, pero mis abuelos los presionaron duro. Amenazaron con reportarlos a servicios sociales por negligencia infantil si no firmaban los papeles. Eventualmente firmaron. Creo que porque se dieron cuenta de que esto no iba a desaparecer y que realmente habían dañado su relación conmigo posiblemente de forma irreparable. Mis abuelos paternos ganaron custodia primaria legal de mí, lo cual fue importante para cosas como decisiones médicas y documentos escolares, pero físicamente seguía viviendo con la familia de Sara, porque mis abuelos vivían demasiado lejos y no querían que cambiara de escuela en mi último año. Como un mes después de todo el drama, Amanda y Thomas anunciaron oficialmente que habían terminado, y que la boda estaba cancelada, no pospuesta, cancelada. Amanda me culpó públicamente por esto, publicó algo pasivo-agresivo en redes sociales sobre cómo la familia debería apoyarse mutuamente en momentos especiales y cómo algunas personas son tan egoístas que arruinan la felicidad de otros. Mucha gente que conocía la historia real comentó defendiéndome, básicamente diciéndole que ella había cavado su propia tumba con sus acciones. Eventualmente borró la publicación. Mis papás intentaron contactarme varias veces en los siguientes meses. Mandaban mensajes de texto diciendo que querían hablar, que extrañaban tenerme en casa, que las cosas podían volver a la normalidad, pero nunca se disculparon, ni una sola vez. Nunca dijeron, lo siento por echarte antes de tus exámenes. Lo siento por años de hacerte sentir invisible. Lo siento por priorizar a tu hermana sobre ti en cada oportunidad. Solo querían que las cosas volvieran a como eran, que yo perdonara y olvidara y volviera a ser el hijo ignorado pero conveniente que siempre había sido. Decidí que no quería eso. Decidí que merecía mejor. Entonces dejé de responder sus mensajes, y eventualmente dejaron de mandar tantos. Ahora, ocasionalmente recibo un mensaje tipo, en mi cumpleaños o en Navidad, mensajes genéricos que probablemente mandan porque se sienten obligados, no porque realmente se interesen. La familia de Sara se convirtió en mi familia de verdad. Voy a sus reuniones familiares, paso los días festivos con ellos. Su abuela me dice nieto y me manda $20 en mi cumpleaños. Los papás de Sara nunca me hicieron sentir como una carga o un invitado. Genuinamente me trataron como un hijo más. Cuando llegaron mis resultados de los SAT en mayo, la mamá de Sara lloró de orgullo porque saqué un puntaje lo suficientemente alto para calificar para becas completas en varias universidades. Hicieron una pequeña fiesta de celebración para mí con pastel y todo. Nadie de mi familia biológica me contactó para preguntar cómo me había ido. Mis abuelos siguen siendo una presencia constante en mi vida. Mis abuelos paternos vuelan a visitarme cada 2 meses aproximadamente. Se quedan en su hotel usual y pasamos el fin de semana juntos. Me ayudaron a aplicar a universidades. Mi abuelo revisó todos mis ensayos de aplicación y mi abuela me ayudó a armar un presupuesto para gastos universitarios. Mis abuelos maternos llaman cada semana. Y aunque mi abuela no puede viajar, hicimos arreglos para que yo los visite durante las vacaciones de verano. Es irónico porque ahora tengo relaciones más cercanas con mis abuelos de lo que nunca tuve con mis padres. Amanda y yo no hemos hablado desde aquella llamada telefónica donde me dijo que podía vivir en la calle. Sé por mis abuelos que está saliendo con alguien nuevo, pero no me interesa realmente. A veces me pregunto si ella alguna vez reflexiona sobre lo que pasó. Si alguna vez se da cuenta de que perdió a su hermano por ser tan cruel y egoísta. Probablemente,
No. Gente como ella rara vez acepta responsabilidad por sus acciones. Mis papás están bien, según entiendo, viviendo su vida como si nada. Supongo que para ellos es más fácil fingir que no pasó nada que enfrentar el hecho de que fallaron espectacularmente como padres. A veces siento enojo todavía, especialmente cuando veo a Sara con sus papás y veo cómo la tratan con tanto amor y respeto, me hace pensar en todo lo que me perdí creciendo, pero mayormente siento alivio. Alivio de no estar en esa casa tóxica, alivio de no tener que caminar en cáscaras de huevo todo el tiempo, alivio de estar con gente que realmente se preocupa por mí. Me gradúo de preparatoria en unas semanas. Fui aceptado en mi universidad de primera elección con una beca completa que cubre matrícula, cuarto y comida. Los papás de Sara están planeando una fiesta de graduación para mí, y mis abuelos van a venir. Invité a mi familia biológica por cortesía más que nada. Mandé las invitaciones porque sentí que debía hacerlo, pero ninguno respondió. No estoy sorprendido, ni particularmente dolido por eso. Honestamente esperaba que no vinieran. Sería raro tenerlos ahí fingiendo ser una familia feliz, cuando todos sabemos la verdad. La tía de Sara, una mujer súper excéntrica que vive en los suburbios y no tiene internet, me dijo en la última reunión familiar que la familia no siempre es sangre, que la familia real es la gente que te elige y que tú eliges. Creo que tiene razón. La familia de Sara me eligió cuando mi propia familia biológica me rechazó, y yo los elegí a ellos también. Eso vale más que cualquier conexión de sangre. Todavía tengo días difíciles, días donde me pregunto qué hice mal para que mis propios padres me trataran así, días donde me siento enojado por todos los años que desperdicié tratando de ganar su aprobación y atención, pero esos días son cada vez menos frecuentes. Mayormente me siento libre y feliz y emocionado por el futuro. Voy a estudiar ingeniería en la universidad. Quiero diseñar puentes. Hay algo sobre construir cosas que conectan a la gente que me parece apropiado dado todo lo que pasó. La semana pasada mis abuelos paternos me llevaron a comprar cosas para la universidad, ya sabes, sábanas y toallas y todos esos artículos básicos que necesitas para el dormitorio. Estábamos en Target, y mi abuela me preguntó si necesitaba algo más, y yo solo la abracé y le dije, gracias por todo. Ella se puso súper emotiva y dijo que solo lamentaba no haber estado más presente antes, que si hubieran sabido cómo eran las cosas, habrían intervenido mucho antes. Le dije que no era su culpa, que mis padres son expertos en hacer que todo parezca perfecto desde afuera. Y es verdad, nadie sabía realmente cómo eran las cosas detrás de puertas cerradas, excepto Amanda. Y a ella no le importaba. Estoy bien ahora. De verdad. Mejor que bien. Honestamente. Soy más feliz de lo que había sido en años, menos ansioso, duermo mejor por las noches. No tengo esa sensación constante de caminar sobre hielo delgado que tenía viviendo con mis padres, donde cualquier cosa podía convertirse en un problema o en otra oportunidad para que Amanda brillara mientras yo me desvanecía en el fondo. Me siento visto y valorado y amado, y resulta que eso hace una diferencia enorme en cómo te sientes sobre ti mismo y sobre la vida en general. A veces la gente me pregunta si alguna vez perdonaré a mis padres y a Amanda. Honestamente, no lo sé. Parte de mí quiere creer que tal vez algún día habrá disculpas reales, reconocimiento de lo que hicieron, pero no estoy esperando eso. Y ya no necesito su validación o su aprobación para seguir adelante con mi vida. Eso es suficiente por ahora, supongo.